7 de la mañana con 37 minutos. Está con nosotros el doctor Héctor Rendón. Él es cirujano de trasplantes, jefe de la unidad de trasplantes de la HRAE. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Doc, le invitamos, y como lo hemos hecho en anteriores ocasiones, para hablar de los trasplantes, de lo importante, porque luego como que se nos olvida, sí. De repente hay un mes en el que hablamos de los trasplantes y luego no volvemos a hablar 11 meses. Sí, normalmente, digo, esto pasa en todos lados. En septiembre aquí en México y obviamente en Yucatán, celebramos el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, el 26 de septiembre. Alrededor de esa fecha hay muchas actividades, tanto en la radio, en internet, en las noticias, en los mismos hospitales, pero sí el resto del año pasa un poco desapercibido. Sí. Pues una campaña que debería ser permanente de donación de órganos y tejidos, ¿no? Al final, y lo platicábamos el otro día, uno de los grandes problemas que se tienen es que yo puedo decidir. Si a alguien le sirve lo que tengo, yo puedo decidir donar todo. Uh-huh. Pero el día que ya no esté, al final del día decide la familia. Sí. ¿Así funciona? Sí, la ley así está ahorita en México. En el 2011 hubo un cambio donde agilizó un poco esta decisión. Al final del día la familia es la que va a decidir. Por eso es muy importante que nosotros hablemos con nuestra familia sobre nuestra voluntad. Claro. Digamos que la ley pone que todos somos donantes si no hemos expresado lo contrario. Ah, ok. O sea, todos somos por ley donantes si no hemos expresado lo contrario. Siempre y cuando nuestra familia o nuestro disponente secundario, que es la familia, el esposo, los hijos, los padres, etcétera, acepten la donación. Entonces ahí la ley es esa pequeñita tuerca que pone siempre y cuando la familia acepte donar. ¿Cuáles son las condiciones en las que una persona tiene que fallecer para que pueda ser donador? Hay dos tipos. En México la principal es la muerte, el fallecimiento en muerte encefálica. Hay que recordar, y esto mucha gente no lo sabe, incluso dentro del gremio médico a veces este tema es muy controversial. La muerte cerebral o muerte encefálica es cuando hay un cese de la actividad cerebral por completo. ¿Es coma? No, es más allá del coma. Ah, es más allá del coma. Sí, o sea, en el coma todavía puedes tú detectar actividad cerebral por medio de un electroencefalograma o por medio de una tomografía especializada, etcétera. De hecho, hay comas inducidos, ¿no? Sí, exacto. Pacientes que necesitamos, por ejemplo, desinflamarles el cerebro, pues los induces en coma para que haya lo menos actividad posible y el cerebro se desinflame. Pero en la muerte cerebral tú puedes corroborar por medios diagnósticos que el cerebro de esa persona ha dejado de funcionar. ¿Puede ser por un golpe? La mayoría de las veces es por un accidente, un traumatismo craneoencefálico, un aneurisma roto, un evento vascular cerebral que sí se llama, o un infarto cerebral. Son lo que llevan a un evento como estos. ¿Y el resto del cuerpo y los órganos siguen funcionando, siguen funcionales? Pues hay que recordar, y esto es lo importante, es que esa persona legalmente, en el momento que tú demuestras que el cerebro ya no funciona, esa persona ha fallecido legalmente. Okay. Cuando se expida su certificado de defunción, la hora de fallecimiento va a ser en el momento que se hizo el diagnóstico de muerte cerebral. No cuando se le para el corazón. Exactamente. Claro. Entonces eso es muy difícil. Okay. ¿Cómo se hace este proceso? Porque, por ejemplo, tratando de empatizar con la familia que puede tener a un paciente en esta situación, yo como que quisiera estar segura de que de veras ya no va a despertar. O sea, de que de verdad ya no hay un punto de retorno. Exacto, que ya no hay esperanza. Okay. Porque si viene un doctor y me dice, es que ya no hay esperanza, yo voy a querer corroborar que ya no hay esperanza. Sí, es muy difícil. Eso es una situación muy compleja y es donde nosotros como personales del servicio de salud debemos de difundir la información. No en el momento crucial donde una familia está pues viviendo una situación muy estresante, donde viene un médico y le dice está muy grave, donde viene otro médico, bueno, pero hay una pequeña esperanza, y uno pues naturalmente se va a agarrar de ese 0.001% que le dijeron o que entendieron, porque a veces tú hablas y les dices, pero la gente está en shock. En negación. Y no te puede entender. Entonces, lo ideal es, digamos, decirlo y difundirlo antes, como en estos espacios, ¿no? Sí, claro. En esos momentos es difícil porque cuando es la hora de visita, por ejemplo,
la familia entra y pues ve el monitor y ve que está latiendo el corazón, tocan al paciente y pues está con una temperatura corporal normal, ven que su pecho se infla de oxígeno con el ventilador que le está ayudando a respirar. Entonces, que tú le digas que ya ha fallecido su familiar y lo ven así, es un shock Confunde, importante claro. para ellos. Entonces, mucha gente en negación dice, no, es que yo lo veo bien y yo lo veo bien. ¿Cuál es el estudio que se le hace a la persona fallecida? Son varios. O sea, primero es la sospecha clínica, donde vemos por algunos hallazgos clínicos en los pacientes que pudieran tener la muerte encefálica o muerte cerebral. Después vienen ya los estudios como es el electroencefalograma, una tomografía con contraste endovenoso que nos va a mostrar si llega sangre arterial al cerebro o no. Un ultrasonido con medio Doppler también nos ayuda para ver si hay flujo sanguíneo. Angiografías, etcétera. Son entre 5 y 6 estudios que podemos hacer para corroborar y ya científicamente con el 100% de seguridad decir que ese paciente tiene muerte cerebral y por lo tanto ha fallecido. Una persona como esta persona hipotética de la que hablamos podría salvar un montón de vidas, pero un montón de vidas porque además entiendo se aprovecha casi todo. Sí, o sea, hay órganos y tejidos. Entonces dentro de los tejidos está la córnea, el hueso, la piel. No, ya en México hay varios bancos de tejido, tanto de tejido corneal como tejido cutáneo o tejido óseo. Entonces los huesos largos que se procuran, por ejemplo, no le sirven a un solo paciente, sirven a muchísimos pacientes. No sabía que se trasplantaban huesos. Sí, ¿Qué tipo de paciente requeriría un trasplante de huesos? Pacientes con fracturas, por ejemplo, que requieren que su hueso está totalmente destruido, piden al banco de huesos un segmento de hueso de un donante y se lo ponen como una prótesis, pero es una prótesis biológica. Hay los huesecillos, los otorrinos a veces utilizan huesecillos para reparar el oído, los cirujanos maxilofaciales para reparar los huesos de la cara que se pueden haber dañado en un accidente, ¿no? O sea, todo eso es tejido óseo y un solo donante de huesos puede ayudar a más de 70 personas en cuanto a donante de hueso, ¿no? Tengo un familiar que tiene un trasplante de riñón, que el donante fue el papá en vida. Y fue un poco complejo para toda la familia de entender, porque, por ejemplo, la mamá no era candidata, la tía no era candidata, el abuelo no era candidata. O sea, hubo muchos familiares cercanos que levantaron la mano para ser donantes en vida y solo el papá fue compatible, entiendo, por el tipo de sangre. ¿Qué se necesita para ser compatible? Bueno, además del tipo de sangre, hay otros estudios que nosotros hacemos para ver qué tan compatible eres en los tejidos. Así como todos tenemos una huella digital que es única para nosotros, igualmente tenemos una huella digital biológica. Si tú pones tu huella digital con la de tus padres, se va a parecer un poco, pero no va a ser idéntica. Lo mismo pasa con esa huella digital biológica. Entonces, cuando hay incompatibilidad, sobre todo en tipo de sangre, nosotros creamos anticuerpos contra la gente que no es nuestro mismo tipo de sangre. Entonces, por eso puede haber un rechazo. Lo primero que nosotros tratamos de hacer, pues, es de que los donantes con el receptor sean compatibles por lo menos en tipo de sangre, y después vendría el estudio de qué porcentaje de compatibilidad tienen en esa huella digital biológica. Y aún así no se garantiza. Y aún así no se garantiza nada. Se hacen unas pruebas especiales para ver si el receptor no ha generado anticuerpos contra ese donante, aunque sean del mismo tipo de sangre. ¿Qué calidad de vida tiene un donador en vida y qué se puede donar en vida? En vida se puede donar piel, se puede donar riñones, se puede donar hígado, se puede donar páncreas. Hay unos estudios, acabo de llegar de un congreso donde hay donantes de intestino también en vida. Es un poco raro, pero se puede hacer, ¿no? Y la calidad de vida pues es muy buena. Muchos pacientes, hay un estudio, ya tiene algunos años este estudio que hicieron en Inglaterra en cuanto a la calidad de vida de los donantes. Ellos ya sabiendo que no tenían un órgano, en este caso más eran donadores de riñón, pues si no hacían ejercicio, se ponían a hacer ejercicios y tomaban mucho refresco, dejaban de hacerlo. O sea, ya eran un poco más conscientes. Nada extraordinario, nada de que no te dice el médico familiar, pues no comas mucha grasa, haz ejercicio, no tomes tanto refresco, no fumes, etcétera.
todo eso, pero llevado a una rutina completamente... Pues como deberíamos de como vivir, deberíamos vivir de normal, todos. ¿no? Exacto. Entonces, Como todos deberíamos de vivir. Se la concientizan importancia de más. mantener Entonces, la salud, ¿no? el estudio previo al trasplante debe de asegurarle al donante que no va a tener ningún problema en su vida con un solo riñón. Oiga, doctor, nos vamos a tener que ir nada más a algún lugar en donde pueda la gente que nos esté escuchando tener más información, meterse a curiosear de cómo puedo pues avisarle a mi familia que quiero donar. ¿Hay algún lugar, algo que nos recomiende? Nosotros tenemos una página en internet que se llama Solo Dona, #SoloDona. Solo dona. Ajá. Ok. Y ahí pueden, está en Instagram, en Facebook, pueden pues hacer preguntas, porque digo, de aquí podríamos hablar de este tema 5 horas o más, ¿no? Y hay preguntas que a veces parecen tontas, pero ninguna es tonta. Entonces, ahí pueden, por medio de mensaje, nosotros podríamos responderle. Está la página del Hospital Regional de Alta Especialidad también, o ahí pueden incluso hablar por teléfono al área de trasplante, donde se les puede atender y resolverles sus dudas. Solo dona, métase de verdad. Creo que tenemos, probablemente haya quien no lo quiera hacer, pero la mayoría de nosotros creo que estaríamos dispuestos a donar. Pues si ya de todos modos ya no estamos, ¿qué más te da? Si puedes ayudar nada más con la parte de los huesos a 70 y tantas personas. Imagínate. Así es. Bueno, pues a donar, doctor, muchísimas gracias. Gracias muy a agradecido. ustedes. Y lo vamos a seguir invitando, Sí, porque con creo que mucho esto hay que gusto. hacerlo de verdad cada 2-3 meses. Sí, para o recordar. antes. Muy bien, gracias. Doc, Gracias. muchísimas gracias. Es el doctor Héctor Rendón, él es cirujano de trasplante, jefe de la unidad de trasplante en el HRAE. Así que bueno, es momento de pensarlo, hablar con su familia, donemos.